La composición fotográfica se forma a partir de varias reglas y funciones que se deben aplicar al momento de tomar una fotografía, es decir, cómo acomodan los objetos dentro de su forma y a lo que se denomina como marco natural. Son muy importantes tanto la ubicación del objeto como la distribución de los espacios dentro de la fotografía, ya que su estructura define lo que imaginen, transmiten. Estas reglas y guías fotográficas permiten crear y previsualizar las fotos antes de tomarlas, pues genera una actividad más óptima. Consideramos importante conocer estas reglas para introducirse en el ámbito fotográfico, puesto que éstas siguen una serie de elementos compositivos como líneas, formas, espacio, profundidad, enfoque y etc., a partir de los cuales se puede comprender el lenguaje visual y usarlo a su favor. A continuación, iremos mencionando estos elementos compositivos. Simetría y centrado en la fotografía. La simetría consiste en imaginar una hoja al doblar exactamente por la mitad. Este doblez sería llamado eje de simetría y a cada lado se obtendría una imagen idéntica o casi, pero en sentido opuesto. De ser idéntico, el contenido de cada lado se conseguiría el llamado espejo. En la composición fotográfica, la simetría es un recurso muy común y se emplea para conseguir imágenes impactantes que atraigan la atención del público. Entre los diferentes tipos de simetría nos encontramos con lo que es la simetría horizontal. El eje de la simetría recorre la imagen de derecha a izquierda en el centro de la foto, creando una imagen similar en las partes superior e inferior. El ejemplo más claro de simetría horizontal es el reflejo que se produce en el agua cuando está en calma. Es prácticamente un espejo ideal para captar simetrías. Simetría vertical. Al contrario que en la anterior simetría, la vertical recorre la imagen de arriba a abajo, dando lugar a dos partes iguales de izquierda a derecha. Es una de las simetrías más comunes que se pueden encontrar mirando a tu alrededor. Simetría radial. La simetría preferida de la naturaleza son los elementos radiales. Son simétricos, lo mires desde donde lo mires. Por ejemplo, las flores vistas desde arriba, o una rueda de bicicleta vista de lado, o las ondas de una piedra al caer al agua. En definitiva, cualquier imagen que se propague desde el centro será simétrico radialmente. En la naturaleza es muy común encontrar simetría radial, como en las hojas de las plantas. Estas imágenes dan mejor resultado captadas con un marco, sobre todo en la fotografía de flores, ya que los detalles son más notables. El marco. Este enmarcado natural es un elemento que ayuda a encuadrar la imagen, pues mantiene la mirada en el elemento principal. Este enmarcado puede realizarse naturalmente con árboles, machones, edificios y demás. Cualquier objeto que marque un borde alrededor de la imagen, que llega a resaltar lo que está dentro. Normalmente lo que se encuentra en el primer plano sale desenfocado. Primer plano y profundidad. Este plano, aparte de ser usado para fotografías, también puede ser empleado cinematográficamente, obviamente con los objetos ya movibles. La estructura de este plano va desde la cabeza hasta los hombros, a la altura de la clavícula. Normalmente es usado para realzar la mirada, el rostro y la expresión de la cara, ya que al estar cerca del objetivo puede describir la mirada, es decir, se puede hablar a través de la fotografía, por lo tanto hay un mayor lenguaje visual. La ley del horizonte. El horizonte es toda línea natural o artificial que se tiene en cada foto. Esta ley deriva de la regla de tercios, sin embargo, esta se aplica más para enfocar el cielo o la tierra.
se compone de solo dos líneas horizontales que sirven como guía, es decir, se debe dividir el encuadre en tres partes iguales, tanto vertical como horizontalmente. La profundidad de campo es la distancia que está atrás y delante del objeto o la persona que se está enfocando, ya que las cámaras se enfocan según la distancia. Este depende de tres factores que son la apertura del diafragma, la distancia focal y la distancia de enfoque. En la cámara, entre mayor sea la apertura del diafragma, menor será la profundidad de campo, y entre más cerrada esté el diafragma, será mayor la profundidad de campo. La distancia focal tiene que ver con el acercamiento, es decir, entre mayor zoom tenga el lente, será menor la profundidad de campo, y la distancia focal precisamente tiene que ver con la distancia entre el objetivo y la cámara. En toda escena suele existir un motivo y fondo. El encuadre es hacer que el objeto sea lo principal en la escena. El encuadre horizontal sugiere quietud y tranquilidad. El encuadre vertical sugiere fuerza, firmeza, y es el más apropiado normalmente para retratos. El encuadre inclinado transmite dinamismo, fuerza e inquietud, y suele utilizarse como recurso ocasional para resaltar cualidades. Las líneas son un elemento de importancia vital en las artes visuales, nos aportan formas y contornos. Podemos comprobar cómo las líneas son uno de los elementos más eficaces. Entre estos tenemos a las líneas horizontales, que transmiten normalmente sensaciones de estabilidad, calma o descanso. Las líneas verticales, que se asocian al crecimiento, fuerza, rigidez y altura, por lo que denotan más fuerza. Las líneas diagonales son líneas con mucha tensión y tienen mucha fuerza visual. Las líneas convergentes son una herramienta infalible para conducir la atención del espectador hacia un punto en el que convergen, y las líneas con la mirada son las líneas que la mente del espectador crea hacia un punto fijo. Los puntos de visión es donde se concentran por defecto el interés del espectador y es donde debemos colocar el motivo que deseamos resaltar en nuestra fotografía. La mirada de un ser humano traza una línea dominante imaginaria en la foto de gran fuerza expresiva que debe ser respetada y resaltada por el fotógrafo. Una persona u objeto también, en un movimiento, pueden describir una línea dominante imaginaria que es su trayectoria y que también puede tener gran fuerza expresiva. La ley de la mirada es uno de los elementos principales en la fotografía, pues esta da la sensación de profundidad y dirección del sujeto que la observa. Por lo general, la fotografía se deja un espacio en la dirección en la que el sujeto está mirando, y esto permite tener un mayor enfoque con respecto a la sensación que nos dan a entender los ojos, ya sea de alegría, felicidad, tristeza o un objetivo que tengamos frente a ellos. El fondo es todo aquello que rodea al sujeto principal dentro de la fotografía, y este puede contribuir y establecer un volumen al sujeto principal. A la vez, este también puede indicar un ambiente, ya sea de lugar o color, dependiendo del sujeto principal. Los principales fondos son los de naturaleza, que permiten experimentar un mayor nivel de composición, y también tenemos los fondos de estudio, los cuales están diseñados para ser modificados a nuestra conveniencia y lograr una composición más adecuada. Buscar el patrón. Esta técnica nos ayudará a componer de forma creativa nuestras fotografías, ya que en nuestro entorno podemos encontrar secuencias muy interesantes. Para aplicar esta regla, considera enfatizar los patrones rellenando el encuadre. Rompe los patrones incluyendo un elemento que interrumpa la secuencia. Superpone patrones combinando dos o más. Aprovecha las sombras dependiendo la dirección en la que se encuentra, o incluye una persona en elementos repetitivos. El peso visual es la capacidad de un elemento en una composición. Si en una composición un elemento tiene más peso visual, más llama la atención del espectador. Caso contrario, pierde la mirada del público. Una composición tiene más peso visual según su tamaño, la posición en la que se encuentre, la distribución o aislamiento de un elemento, la textura, la forma, el color o el contraste. Punto de fuga. Es en ese instante en que las líneas parecen cruzarse. Se trata de las técnicas básicas de la perspectiva y permite dar una sensación de profundidad en la composición.
compone fotografías creando profundidad, dirigiendo la mirada del espectador, buscando perspectivas diferentes, usando un gran angular o usando elementos del entorno. Contraste de tonos. Uno de los atractivos principales de las fotografías es el contraste que logra. A veces uno se limita a pensar que la composición trata de encuadrar, iluminar, enfocar y disparar, pues eso no es todo. El contraste es tomado como referencia a la diferencia entre los tonos más blancos y más oscuros en la fotografía. Si bien existen tipos de contraste, se hablará del contraste tonal. El contraste tonal se refiere al contraste que se produce entre las luces y las sombras y todas aquellas tonalidades en escala de grises. El contraste de tonos es el que más se conoce en el ámbito fotográfico y de edición. Es el que se produce al existir la diferencia entre las zonas de las luces altas y las de luz baja o sombras, también que se encuentran en nuestra imagen. Esta se produce al combinar, cambiar o alterar la luz de una escena. Espacios negativos. En el arte bidimensional, si se sombrea un contorno, se crea la ilusión del volumen. El espacio es bidimensional o tridimensional, pero casi siempre se refiere a la representación de la tercera dimensión sobre un lienzo. El espacio negativo es la ausencia de volumen y las áreas inscritas son formas positivas. David Brakel. El espacio negativo o blancos en fotografía, al igual que en pintura o retrato, nos permite reflexionar, a pensar y analizar cuando observamos la fotografía. Crear estos espacios negativos ayudará al espectador a dirigir o redirigir su mirada al objeto que queremos mostrar o destacar. La ausencia del contenido o de color no es sinónimo de pérdida de interés, al contrario, el buen manejo del espacio negativo ayuda a equilibrar la fotografía. La textura. La textura nos ayuda a expresar sensaciones y dar una realidad del momento y captar esa sensación que representaría tocar el objeto, elemento o persona que es fotografiada. La textura que capta una fotografía expresada en una imagen no es más que una ilusión óptica que nos ayuda a tener una referencia o reconocer las sensaciones táctiles que se podría experimentar. Todo objeto o elemento que nos rodea tiene una textura, y al momento de fotografiar depende de cada fotógrafo si quiere mostrar o no aquella textura y qué es lo que quiere reflejar. Cada quien explota la textura del objeto según lo que quiera comunicar. Sin embargo, si no desean optar por estas texturas, se debe realizar el juego del enfoque y de la luz. La proporción áurea está en todos los objetos estables. Para conseguir la espiral áurea, lo que debemos hacer es dividir la parte larga con la parte corta y sale 1,65 aproximadamente. De la otra parte lo mismo y así sucesivamente. Lo que hace en realidad la proporción áurea en la fotografía es que alcanza una armonía de tal forma que nuestra vista se siente relajada y pueda identificarla constantemente, lo que hace que el cerebro pueda sentirse cómodo. Por eso es que estas fotografías llegan a tener mucho éxito. La perspectiva en fotografía es la ilusión de tridimensionalidad en un medio. Esta ilusión óptica sirve para enfatizar o alterar la realidad de lo que se llega a fotografiar. Ahora hay distintos tipos de perspectiva. Primero, perspectiva lineal. Usa líneas para obtener la ilusión de espacio dentro de la imagen. Perspectiva de superposición. Cuando fotografiamos una escena con elementos en distintos planos. Perspectiva aérea o atmosférica. Se refiere al efecto que tiene la imagen la acumulación de partículas que hay en la atmósfera. La perspectiva forzada permite una percepción de la perspectiva a partir de la colocación en grande de objetos cercanos que van a facilitar apreciar una distancia.